La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a sus propias almas. Carl Jung, ¿te han mentido? Mentido por las historias, por los medios de comunicación, por tus propios instintos que nunca fueron agudizados, solo suavizados por la comodidad. Creías que la edad significaba madurez. Asumiste que porque una mujer parece adulta, lo es. Pero esto es lo que nadie te dijo. Muchas mujeres nunca crecen. No emocionalmente, no psicológicamente. Y no es un insulto, es un hecho. Un hecho sobre el que Carl Jung intentó advertir al mundo mucho antes de que alguien estuviera listo para escuchar. Tú estabas ocupado aprendiendo a ser proveedor, protector, un hombre. Pero nadie te entregó el mapa para navegar a las mujeres que aún llevan la mente de una niña vestida con piel de adulta. Y ahora, si eres honesto, lo has visto. Lo has sentido. La indecisión. Las ilusiones románticas. La dependencia que se esconde detrás del encanto. Las espirales emocionales que te hacen sentir como el villano simplemente por no ser su salvador. Pensaste que era solo inmadurez o tal vez un trauma. Pero Jung tenía una palabra para ello. Huella eterna. La chica eterna. Ella no es solo joven de corazón, ella está congelada en el tiempo. No físicamente, sino psicológicamente. Atrapado en un mundo de fantasía donde la vida debería ser mágica, sin esfuerzo y responsabilidad de otra persona. Has salido con ella. Has intentado ayudarla. Quizás te casaste con ella. Y cada vez lo sentiste, el peso de cargar con alguien que se niega a caminar a tu lado como un adulto de verdad. Jung no tropezó con esto por casualidad. Él lo estudió. Vio que, mientras los chicos suelen evitar la madurez a través de la rebeldía y el vagabundeo, las mujeres escapan de ella mediante sueños, fantasías y una dependencia emocional interminable. La puella no enfrenta la vida, ella baila a su alrededor, esperando que alguien venga a arreglar las piezas que no quiere tocar. Y si ahora mismo estás asintiendo con la cabeza, probablemente sea porque ya has pagado el precio por eso. Has sentido la confusión, la culpa, el caos emocional que surge de ser un hombre en una relación con una mujer que parece completa, pero está a medio formar por dentro. ¿Y la peor parte? Nadie te lo dijo. Ni tu padre, ni tus maestros, ni siquiera los llamados expertos en citas en internet. Te enseñaron tácticas, pero no te dieron la verdad. Y la verdad es esta: no puedes salvar a alguien que no quiere crecer. Jung enseñó que la madurez no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la integración. La unión de lo consciente y lo inconsciente, la aceptación de la responsabilidad, el valor para enfrentar la incomodidad. Y la huella eterna resiste todo eso. Ella se aferra a la ilusión de la inocencia, porque la realidad exige algo que nunca ha desarrollado, una estructura interna. Lo ves cuando ella evita tomar decisiones, cuando cada momento difícil se convierte en tu culpa, cuando salta de pasión en pasión, de trabajo en trabajo, de relación en relación, siempre persiguiendo la emoción, pero nunca construyendo nada sólido. Eso no es solo confusión, eso es un mecanismo de defensa psicológico. Ella está evitando el mismo proceso que Jung llamó individuación, el viaje doloroso pero necesario de volverse una persona completa. Y esto es lo que debería perseguirte. No lo sabías. Viste cómo estos patrones se desarrollaban frente a ti y pensaste que era amor. Pensaste que era tu deber arreglarlo. Y al hacerlo, te perdiste a ti mismo. Porque cuando un hombre está en presencia de la niña eterna, no solo la carga a ella, sino que él mismo comienza a encogerse. Él se adapta, se suaviza, evita el conflicto. Se convierte en el estabilizador emocional de alguien que se niega a estabilizarse a sí misma y cree que eso es noble. Pero lo que realmente es rendición. Renunciaste a tu centro porque no sabías que estabas entrando en la sombra de otra persona. Jung nos advirtió: todo lo que no lleves a la conciencia regresará como destino. Y eso es exactamente lo que les sucede a los hombres que no entienden a la puella. Terminas en ciclos, atraído por el mismo tipo de mujer, sufriendo las mismas tormentas emocionales, esperando cada vez que esta vez será diferente. No lo será. No hasta que veas el patrón. No hasta que entiendas que detrás de la suavidad, la actitud juguetona, la linda indecisión, hay una negativa a crecer. Una negativa a integrar las duras verdades de la vida. Y no siempre es culpa de ella. Muchas fueron criadas así, sobreprotegidas, elogiadas por su belleza, pero nunca por su fortaleza, enseñadas a complacer, pero nunca a liderar, y así aprendieron a sobrevivir a través del encanto en lugar del carácter. Pero aquí es donde empeora, nuestra cultura lo recompensa.
Las redes sociales te inundan con imágenes de mujeres que parecen ligeras, despreocupadas, intocadas por la vida. Esa es la persona, la máscara. Jung dijo que la persona es el compromiso entre quién eres y lo que el mundo espera de ti. Para la niña eterna, la persona lo es todo. Y detrás de ella no hay ningún fundamento. Y tú, hombre, constructor, protector, intervienes e intentas ser ese fundamento. Pero nunca se suponía que lo fueras. No te enseñaron a reconocer su miedo a la adultez disfrazado de libertad, su rebeldía contra la rutina presentada como independencia, su incapacidad de comprometerse convertida en mantener abiertas sus opciones. Jung lo vio claramente. La puella vive en un estado suspendido, eternamente idealizando el potencial, resistiéndose siempre al peso de las consecuencias. Quiere las recompensas de la madurez sin pagar el precio. Ansía la intimidad, pero se retrae ante la responsabilidad. Dice que quiere un hombre de verdad, pero cuando ese hombre aparece, entra en pánico. Porque un hombre de verdad exige una mujer real, no una niña envuelta en encanto, no una damisela adicta a ser rescatada. Y ahí es donde debería recaer tu culpa, no porque fuiste cruel o desatento, sino porque permaneciste ciego demasiado tiempo, ignoraste las señales. Viste cómo evitaba las conversaciones difíciles, eludía la responsabilidad, se desmoronaba ante la primera señal de dificultad y te dijiste a ti mismo que eso era amor. Pero Jung lo llamaría por lo que realmente era: proyección. Proyectaste profundidad en alguien que no la había desarrollado. Le diste sentido a su caos. Romantizaste su necesidad de ti, confundiendo dependencia emocional con conexión emocional. Eso no era amor. Eso era inconsciencia. Por ambas partes. Jung advirtió que el inconsciente siempre busca el equilibrio. Así que si una pareja se niega a crecer, la otra comienza a sobrecompensar. Te convertiste en su padre emocional, su terapeuta, su protector. Sacrificaste tu paz tratando de estabilizar sus tormentas. Pero aquí está la verdad que Jung querría que enfrentaras. Si una mujer no ha enfrentado su sombra, si no ha integrado las verdades dolorosas sobre sí misma, te hará cargarlas a ti. Y te ahogarás bajo el peso de emociones que nunca fueron tuyas desde el principio. Por eso tantos hombres se sienten perdidos, enojados, incluso resentidos tras el final de estas relaciones. No solo estabas con el corazón roto, estabas agotado por alguien que se negó a evolucionar. Seguiste esperando que ella se elevara y te encontrara en la adultez, pero ella nunca estaba subiendo. Ella solo se aferraba a la juventud, a la fantasía, a la seguridad de ser responsabilidad de otro. Y tú se lo permitiste. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó algo mejor. Pero ahora lo sabes. Ahora la ilusión se ha roto. Y la pregunta no es por qué ella nunca maduró. Es porque tú seguías eligiendo a alguien que no quería hacerlo. Jung creía que el crecimiento comienza en el momento en que enfrentamos las partes de nosotros mismos que hemos intentado evitar. Para las mujeres, eso a menudo significa reclamar la sombra. Esos rasgos reprimidos como la ambición, la ira, la independencia, las cosas que la sociedad les dijo que no eran femeninas. Pero para los hombres ese enfrentamiento comienza al ver con claridad, al dejar de confundir el caos emocional con profundidad, al dejar de confundir la impotencia con vulnerabilidad y sobre todo al admitir que fuiste seducido no solo por ella, sino por la idea de ser necesitado. Querías ser el héroe en su historia y al hacerlo ignoraste la tuya propia. Pero no fuiste hecho para rescatar, fuiste hecho para liderar, para discernir, para estar en la realidad, no en la fantasía. Jung enseñó que un hombre que no ha hecho las paces con su propia ánima, su lado femenino interior, será manipulado por ella eternamente en el mundo exterior. Eso es lo que sucede cuando no haces el trabajo. Te encuentras atraído por mujeres que reflejan tu propia psique no resuelta. Mujeres que reflejan la suavidad que anhelas, el caos que niegas o la validación que nunca recibiste. Y sin darte cuenta, construyes tu identidad alrededor de ser su ancla. Pero un ancla atada a un barco que se hunde no salva nada, simplemente se hunde junto con él. Se suponía que debías guiarla fuera de la niebla, no vivir en ella con ella. Pero como no sabías lo que estabas viendo, pusiste excusas. Ella solo está tratando de entender las cosas. Ella ha pasado por mucho. Ella aún no está lista. Y tal vez todo eso era cierto, pero eso no cambia la verdad más profunda. Ella no quería crecer. Ella quería comodidad, fantasía, escape. Y tú, como la mayoría de los hombres, confundiste eso con feminidad. Pero la verdadera energía femenina no es frágil, es enfocada. Es creativa, con los pies en la tierra, incluso feroz cuando está plenamente desarrollada. La niña eterna no tiene nada de eso. Solo tiene proyección y actuación.
Y si te quedas con ella el tiempo suficiente, drenará tu impulso, tu enfoque, tu sentido de ti mismo, hasta que seas solo una sombra del hombre que estabas destinado a ser. Pero no tiene que seguir siendo así. Jung no solo nombró el problema, él ofreció el camino a seguir. Individuación, el proceso de volverse completo. Y para los hombres, eso significa asumir tu propio poder. No dominio, no ego, sino claridad. El tipo de claridad que ve los patrones antes de que se repitan, que reconoce cuando estás siendo arrastrado al pasado infantil no resuelto de otra persona, que dice no a cargar con lo que no te pertenece, y finalmente tiene la fuerza para alejarse, no por amargura, sino por verdad, porque cuando finalmente ves a la puella por lo que es, no un ángel, no un alma gemela, no un misterio por descifrar, sino una mujer que nunca se ha encontrado a sí misma, que nunca ha reclamado su sombra, que nunca ha entrado verdaderamente en la adultez femenina, algo cambia, el hechizo se rompe, la culpa se desvanece, y por primera vez empiezas a sentir algo que probablemente no has sentido en años. Libre. Si esta es la primera vez que lo ves con claridad, bien. Deja que el peso de esa verdad te golpee. Deja que la culpa te invada. No para castigarte, sino para despertarte. Porque si has pasado años enredado con mujeres que nunca maduraron, significa que has pasado años dormido al volante de tu propia vida. Te enseñaron a perseguir la belleza, no la profundidad. Te condicionaron a priorizar la química sobre la compatibilidad. Nunca te entrenaron para reconocer la inmadurez psicológica disfrazada de atractivo, y ahora lo sabes mejor. Jung dijo que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero no puedes convertirte en ese hombre mientras sigas orbitando alrededor de mujeres que no se han convertido en ellas mismas. No puedes construir un futuro con alguien cuya identidad entera está basada en evitar el presente. No importa lo atractiva que sea, no importa lo embriagadora que se sienta la conexión, ella te quitará tu enfoque, tu misión, tu energía, y ni siquiera sabrá que lo está haciendo, porque todavía está esperando que alguien termine la historia de su vida. Pero no es tu trabajo escribirla, tu trabajo es escribir la tuya. Y ahora tienes la claridad para hacerlo, porque una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Notarás las señales. Cómo evita la responsabilidad pero espera lealtad. Cómo busca validación pero rechaza la rendición de cuentas. Cómo aparenta ser adulta sin nunca asumirlo realmente. Y dejarás de poner excusas, dejarás de perseguir el potencial. Dejarás de confundir el caos emocional con la pasión, porque eso no es amor. Eso es codependencia repetida. Jung no nos dio estos arquetipos para avergonzar a la gente. Nos los dio para que finalmente pudiéramos reconocernos en la locura y alejarnos de ella. El dolor es la forma en que despiertas. Y una vez que lo hagas, nunca volverás a entrar a ciegas en esas dinámicas. Ya no serás el hombre que se agota, se descarrila, se desmantela por mujeres que no han hecho el trabajo. Te convertirás en el hombre que se guía a sí mismo, que marca el estándar, que ve con claridad. Y cuando finalmente conozcas a una mujer que ha crecido, que ha integrado su sombra, que se sostiene por sí misma, la reconocerás. No porque te necesite, sino porque está a tu nivel. Y ese es el único tipo de mujer que vale tu tiempo. Si esto removió algo en ti, si te ayudó a ponerle nombre a lo que has estado sintiendo pero no podías explicar, no dejes que termine aquí. Dale like a este video, compártelo con otro hombre que necesite escucharlo y suscríbete si ya estás cansado de vivir en la confusión. Esto no son solo ideas. Esto es una llamada de atención, la verdad que nunca te dieron y ahora que la tienes ya no tienes excusas. Deja que este sea el momento en que finalmente veas. Deja que este sea el momento en que crezcas.